Un titular demoledor ha sacudido los cimientos de la opinión pública, resonando como un trueno en el firmamento mediático de España y más allá de sus fronteras. La inevitable hora final del rey Juan Carlos I. No es una mera especulación. Periodistas de renombre, voces autorizadas de la interpretación y comunicadores de las televisiones más influyentes susurran con gravedad sobre el inminente final de los días del monarca emérito. Un presagio que ha encendido todas las alarmas en los principales medios nacionales e internacionales. Este sombrío vaticinio ha provocado un torbellino de inquietud, elevando la figura del rey Juan Carlos de mero personaje público a epicentro de un drama humano y político sin precedentes. La narrativa oficial, hasta ahora velada por un hermetismo casi impenetrable, parece resquebrajarse, abriendo paso a una marea de informaciones que, lejos de calmar la tormenta, la avivan con cada nuevo detalle desvelado. La sombra del exilio, que lo ha mantenido alejado de la tierra que un día gobernó, se cierne ahora con una densidad aún mayor sobre su figura. El contraste entre la majestad de su pasado y la realidad de su presente, aislado en tierras lejanas, añade una capa de profunda melancolía a este relato que estamos a punto de desentrañar, un relato donde la verdad se busca entre los pliegues del silencio. Un clamor desesperado, casi profético, ha surgido desde diversas tribunas, exigiendo el retorno del monarca a su patria para afrontar el ocaso de su vida. Este ruego no es unánime, pero su intensidad resuena con una fuerza inusitada, desafiando las convenciones y los silencios impuestos por la Casa Real y los poderes establecidos, que hasta ahora han dictado su destino lejos de España. El renombrado artista José Manuel Soto ha alzado su voz con una contundencia escalofriante, declarando sin ambages que el rey emérito transita por sus postreros días en este mundo. Sus palabras, cargadas de una solemnidad casi bíblica, revelan un estado de salud deteriorado progresivamente en los últimos meses y un ánimo que no es mejor, sumiendo a la nación en una profunda reflexión sobre el destino de su antiguo jefe de Estado. Esta revelación no se queda en la mera descripción de una enfermedad, se transforma en una velada pero poderosa acusación hacia su propio hijo, el rey Felipe VI. Soto cuestiona con una audacia poco común por qué no se ha facilitado el regreso del emérito a España, un gesto de grandeza que, según sus palabras, es merecido para quien ha llegado a la etapa final de su existencia y anhela el consuelo del hogar. Llegado a su tramo final, merece un gesto de grandeza y generalidad por parte de su hijo, el rey Felipe, del gobierno y sobre todo del pueblo español, para que pase sus últimos días en España. Sentenció Soto, convirtiendo su ruego en un llamamiento a la conciencia nacional. Este pronunciamiento no es un mero comentario, es una declaración de principios que interpela directamente a los pilares de la monarquía y el Estado, exigiendo humanidad y compasión. La voz de Marco V, otra figura pública de notable influencia, se ha unido a este coro de indignación con una afirmación aún más demoledora. De Quinto ha profetizado que, si el rey Juan Carlos I falleciera abandonado en el extranjero, el pueblo español jamás perdonaría a Felipe VI, quien cargaría con la culpa de esta ignominiosa decisión. Esta es una espada de Damocles que pende sobre la corona, una sentencia moral que resuena con la potencia de una advertencia histórica. Estas acusaciones directas, lejos de ser aisladas, se imbrican en un sentir creciente que percibe un abismo de indiferencia en la Casa Real. Como si un frío manto de desapego cubriera las entrañas de Zarzuela, las imágenes de un rey emérito cada vez más frágil parecen no conmover ni a su propio hijo, alimentando la dolorosa sensación de que la obligación institucional ha eclipsado por completo los lazos filiales, un desgarro que muchos consideran imperdonable. La periodista Susana Griso, con el temple que la caracteriza, ha arrojado luz sobre los detalles más íntimos del estado de salud del monarca, revelando un historial médico que se antoja casi una odisea de sufrimiento. 17 intervenciones quirúrgicas, 10 de ellas concentradas entre los años 2010 y 2019, dibujan un panorama de una fragilidad física que desafía cualquier manto de invulnerabilidad regia. Entre estas intervenciones destaca el implante de un marcapasos, un detalle que Griso subraya con la preocupación de quien conoce la intimidad del monarca. Este pequeño dispositivo, vital para la vida de su majestad, es el silencioso testigo de un corazón delicado, un corazón que late al compás de la artrosis severa que también padece, manifestándose en sus evidentes dificultades para caminar,
un recordatorio constante de su menguante fortaleza. La información que maneja Gemma Nierga, otra voz periodística de peso, es igualmente inquietante, al afirmar que el estado de salud del rey es delicado y que, incluso, ha permanecido ingresado en fechas recientes. Este torbellino de rumores, sumado a los testimonios directos de personas cercanas, desdibuja cualquier intento de mantener una fachada de normalidad, revelando una verdad mucho más precaria y alarmante. Ante este panorama desolador, una pregunta inevitable flota en el aire. ¿Desde dónde, queridos espectadores, están presenciando este drama real? Déjenos saber en los comentarios su perspectiva, porque su voz también forma parte de esta historia colectiva que estamos desvelando. Vuestra opinión es el pulso de esta narración que, sin duda, nos interpela a todos. La última imagen del rey Juan Carlos I, capturada en una misa luctuosa junto a su hijo y la reina Letizia, ha desatado una ola de honda preocupación que ha trascendido la esfera de lo meramente anecdótico. La instantánea lo muestra casi imposibilitado para andar, una sombra de lo que fue, con un rostro que refleja el peso de los años y quizás el de un alma que se siente cada vez más lejos de su verdadero hogar. No es una fotografía cualquiera, es el retrato de una claudicación, de un espíritu que pugna por mantenerse en pie. Esta imagen, cruda y reveladora, debería, según muchos, mover la conciencia del rey Felipe VI, impulsándole a buscar el retorno de su padre. No se pide que el emérito goce de una vida de lujos o extravagancias, ni que retorne para cazar elefantes o navegar en yates suntuosos. El clamor es por un gesto elemental de humanidad: permitir que un hombre de casi 90 años pueda pasar sus últimos días en su propio país, junto a su esposa, en la intimidad de su hogar, un derecho fundamental que parece serle negado. Yo tengo que intentar que mi padre fallezca en mi país. Yo no te digo que se pegue la vida padre, ni que se vaya de yates, ni que se vaya a cazar cocodrilos. Simplemente que este hombre va a cumplir ya mismo 90 años y lo único que quiere es pernoctar en su casa para poder morir junto a su mujer. Es el argumento que resuena con una fuerza irrefutable. Este anhelo, tan simple y humano, choca de frente con una realidad intransigente que lo mantiene en un exilio forzoso, una paradoja cruel que desafía la lógica y la empatía. La prensa española, antaño más contenida en sus acercamientos a la monarquía, se ha visto impelida a cuestionar públicamente esta situación tan anómala. ¿Quién es la mano negra que le prohíbe estar en su casa para fallecer en su casa?, se preguntan los medios, evidenciando una fractura en el relato oficial. Esta interrogante apunta a un poder oculto, a una voluntad superior que, desde las sombras, parece dictar el destino del monarca, generando una espiral de especulaciones y sospechas. No se exige un recibimiento triunfal, ni una fiesta de bienvenida. La petición es de una sencillez abrumadora: permitirle morir en su hogar. Este ruego tan básico, tan universal, contrasta con la implacable realidad de su exilio, una situación que muchos no logran comprender, sobre todo cuando se compara con otros individuos con condenas judiciales que, sin embargo, permanecen en España y continúan percibiendo fondos públicos. Mariló Montero, con su aguda perspicacia, ha aportado una perspectiva diferente, aunque no menos inquietante, a este debate que ya ha trascendido los límites del periodismo para instalarse en el corazón de la sociedad. Según sus informaciones, el rey Juan Carlos I no estaría en un estado tan crítico como para hablar de sus últimos días en un sentido alarmista, desmintiendo algunas de las especulaciones más catastrofistas. Montero detalla que el emérito mantiene una estricta disciplina en Dubái, con ingresos recurrentes en el Cleveland Clinic de la ciudad, no por una emergencia vital, sino para chequeos exhaustivos que mantienen su salud en perfecto estado de revista. Afirma que el rey lleva una vida ordenada y tranquila, alejada de cualquier drama médico inminente que presagie un final ineludible. Sin embargo, su testimonio no minimiza la tristeza del exilio, ni la falta de información que rodea la figura de Juan Carlos I. Pero incluso en medio de estas informaciones más tranquilizadoras, surge una crítica fundamental: la opacidad en torno a su estado real de salud. La falta de comunicación oficial por parte de la Casa Real no hace sino alimentar el torbellino de rumores y la especulación, creando un vacío que la opinión pública se apresura a llenar con sus propias conjeturas. Y si este torbellino de emociones y verdades a medias te atrapa, te invito a unirte a nuestra comunidad.
Suscríbete ahora a Olor a Farándula y no te pierdas ni un ápice de este relato que desvela las sombras de la realeza y la intriga que envuelve a sus protagonistas. Porque, como bien señala Montero, la ausencia de transparencia genera una ansiedad colectiva, un caldo de cultivo para la desinformación en una situación tan atípica como la de un exjefe de Estado exiliado. La pregunta no es solo si el rey está bien, sino si los españoles tienen derecho a saberlo, un melón que se abre con cada nueva controversia, cuestionando la propia esencia de la institución monárquica en el siglo XXI. El columnista Federico Jiménez Los Santos ha señalado con acidez que los discursos del rey Felipe VI parecen ser dictados desde la Moncloa, un signo de la supuesta fragilidad institucional que rodea a la corona. Esta percepción, sumada al exilio del padre, pinta un cuadro de la realeza española donde la voluntad popular y el derecho a la información parecen ser las grandes olvidadas, generando una sensación de vergüenza ajena que muchos ciudadanos confiesan sentir. La opacidad reina y con ella la frustración. La imagen impactante de Juan Carlos I en un reciente cumpleaños, con un rostro que refleja un cansancio casi terminal, ha avivado las llamas de esta controversia. No era su mejor foto, es cierto, pero el impacto de su semblante claudicante ha sido innegable, reforzando la percepción de un hombre en el ocaso de su vida. Esta visión contrasta drásticamente con los informes que sugieren una salud controlada, dejando al público en un dilema de interpretación. La pregunta persiste, resonando con una fuerza incuestionable. ¿Quién o qué impide que este hombre, artífice fundamental de la transición española, regrese a su casa para un final digno? La existencia de una mano negra es, para muchos, una evidencia incontestable, una fuerza oculta que maneja los hilos de un destino real con una determinación férrea. Esta imposibilidad de retorno es un nudo gordiano que la nación observa con una mezcla de indignación y de profunda tristeza, anhelando una respuesta que aún no llega. Mientras el crepúsculo se cierne sobre la figura de Juan Carlos I, una nueva sombra, densa y dolorosa, se proyecta sobre Zarzuela, revelando el calvario silencioso de la reina Sofía. La nación, aún conmocionada por los rumores sobre la delicada salud del rey emérito, descubre ahora la profunda soledad y el inmenso pesar que embargan a la monarca, un drama humano que desgarra el corazón mismo de la Casa Real, exponiendo grietas insospechadas. El fallecimiento de su hermana, Irene de Grecia, su pilar fundamental, ha sumido a la reina Sofía en un duelo devastador, transformando su hogar en un melancólico relicario de recuerdos y ausencias. Esta pérdida, un mazazo demoledor en su ya solitaria existencia, ha magnificado su anhelo más íntimo: el regreso de su marido, el rey Juan Carlos, para compartir juntos los postreros días. Un deseo que resuena con la fuerza de una súplica desgarradora. El diario La Razón, una publicación que no se caracteriza precisamente por su inclinación republicana, ha confirmado estas desgarradoras informaciones, citando a fuentes cercanas a Susana Griso, quien ha descrito a la reina Sofía como destrozada. Esta revelación de la prensa cortesana es, en sí misma, un testimonio del grado de dramatismo que ha alcanzado esta situación, trascendiendo las barreras del decoro institucional para instalarse en el corazón del debate público. La imagen que acompaña a estas noticias, tan elocuente como cruel, revela el profundo abatimiento de la reina Sofía. Parece una mujer abandonada a su suerte, atrapada en una espiral de dolor donde la familia, paradójicamente, se percibe como dividida y ausente, incapaz de ofrecer el consuelo y la compañía que tan desesperadamente necesita en este momento de máxima vulnerabilidad. Es el retrato de una reina convertida en sombra de sí misma, cuya dignidad lucha contra la marea de la desolación. ¿Dónde están Felipe? ¿Dónde está Letizia? Se preguntan voces en el ámbito periodístico, señalando la flagrante distancia que separa a los miembros de la familia real. La triste realidad de que unos residen en Zarzuela y otros en el Pabellón del Príncipe, sumada a las agendas apretadas y los compromisos ineludibles, dibuja un cuadro de aislamiento que nadie esperaría para la madre y abuela de la actual estirpe real. La soledad de Sofía es un espejo de la desconexión que parece reinar en el seno de la familia. En medio de este torbellino de emociones y ausencias, un único anhelo parece dominar el corazón de la reina Sofía: que su marido, el rey Juan Carlos, pueda regresar y pernoctar en Zarzuela.
La realidad innegable de una relación, a pesar de todos los avatares públicos y privados, que sigue siendo de una bondad inquebrantable para ella, se convierte en la fuerza motriz de esta súplica que el tiempo parece devorar, mientras el emérito permanece en el exilio. Pero este deseo, tan humano y comprensible, choca de frente con un muro de inmovilismo que envuelve a la Casa Real, un silencio institucional que parece infranqueable. La prensa cortesana, generalmente más dócil, ahora se pregunta con una creciente indignación: ¿qué falta? ¿Qué impide que el rey Juan Carlos regrese? Este interrogante es la punta del iceberg de una conspiración de silencio que muchos ya no pueden tolerar, demandando respuestas claras y contundentes. La cuestión es demoledora. Si el rey emérito desea volver y su esposa, la reina Sofía, anhela su presencia en estos días aciagos, ¿quién o qué es la mano negra que impide este reencuentro, este gesto de humanidad tan básico? ¿Es acaso el rey Felipe VI? ¿La reina Leticia? ¿O es quizá una imposición política proveniente de las esferas del gobierno, de la Moncloa, con Pedro Sánchez al frente, que teme las repercusiones de un retorno tan significativo? La posibilidad de que una agenda política velada y calculada esté prevaleciendo sobre un drama humano tan íntimo y esencial es una traición a la moralidad que muchos no están dispuestos a perdonar. Esta situación, rocambolesca y cruel, convierte al rey Juan Carlos no en un personaje de Estado, sino en un abuelillo frágil cuyo destino parece ser manejado por fuerzas invisibles, ajenas a cualquier principio de compasión y piedad filial. La retórica de las preguntas directas al espectador se convierte aquí en una invitación a la reflexión moral. ¿A qué es eso a lo que temen tanto? ¿Será Pedro Sánchez? ¿Será Moncloa? Porque la ausencia de respuesta solo alimenta la sospecha de que, detrás del telón de Zarzuela, se juega una partida de ajedrez donde el destino de un hombre y el dolor de una reina son meras piezas sacrificables. Su opinión, queridos suscriptores, es vital para iluminar las sombras de este enigma. El contraste entre la figura institucional y el ser humano que yace tras ella es el clímax de esta narrativa. ¿Cómo es posible que un hijo no sienta la menor pena, el más mínimo pellizco de conciencia, al ver a su padre en una situación tan precaria, aislado y anhelando regresar a casa? Este aparente desapego, esta frialdad institucional, es un puñal que atraviesa el corazón de la empatía, dejando una herida abierta en la percepción pública de la monarquía. Joder, perdonadme por la expresión, pero si tu propio hijo no siente pena al verte de esta guisa, no tienes corazón, es la sentencia moral que resuena con una fuerza demoledora. Este juicio, crudo y visceral, no solo condena una acción, sino que cuestiona la humanidad misma de quienes tienen el poder de revertir este doloroso exilio, dejando al desnudo una fractura que va más allá de lo político para adentrarse en lo profundamente personal y ético. La pregunta final se eleva en el aire, cargada de una solemnidad que invita a la introspección. ¿Qué clase de legado deja una familia que permite que uno de sus patriarcas termine sus días en la soledad y el ostracismo, lejos de su patria y del consuelo de los suyos? Es una cuestión que trasciende la política, que interpela a la moralidad de una nación y a la esencia misma de lo que significa ser humano y ser familia. La historia del rey Juan Carlos I, un hombre que fue el faro de la transición, parece dirigirse hacia un final que carece de la dignidad que muchos le atribuyen. Su figura, antaño venerada por algunos y criticada por otros, se transforma ahora en el símbolo de un dilema moral que sacude a España. Un rey en el exilio, esperando un gesto que no llega, mientras su esposa clama por su regreso y una nación observa, dividida entre el juicio y la compasión. Este es un capítulo más en el eterno libro de la realeza, un relato donde los secretos y las ausencias pesan más que las palabras y los gestos oficiales. Las sombras de Zarzuela aún ocultan muchas verdades, pero el clamor de la opinión pública y el dolor de la reina Sofía rompen el silencio. No te quedes al margen de esta historia que continúa desvelándose. Suscríbete ahora a Olor a Farándula para no perderte ni un detalle de este drama real que redefine los límites